Hello there, so welcome back. So here we are with the third video for today, Saturday, June 24, 2023. So we are going to continue working with the passive voice. This time we have this sentence right here, which is done in present progressive. We are using here, it's done in active voice. So like I was telling Paulina in the past video, I was telling her to make this sentence, which is done in active voice, to make it now, but this time using the following auxiliaries, and I want her to make the sentence as in passive voice. So I want her to turn this active sentence into a passive voice sentence. Okay, Paulina, are you ready? ¿Está lista, Paulina? Por favor, active su micrófono. Eso, muy bien. Entonces, ahí está. Hay que convertir esta oración, por favor, en voz pasiva. A ver, ¿quién va a ser nuestro sujeto aquí? Corn. Correcto, muy bien. Entonces, corn pasa a ser nuestro sujeto. Y como se dan cuenta, corn, este sujeto es singular, ¿no? Es importante identificar eso. Oye, pues mi sujeto es singular o es plural. Pues, ¿de qué nos sirve? Pues para tomar la decisión de qué auxiliar nosotros vamos a usar. ¿Cuál de los tres auxiliares, Paulina, vamos a usar con corn? Am, is, are. Are. El are es plural. Corn, recuerden que también podemos decir, miren, tenemos lo siguiente. Corn es representado por el it. Recuerden que, y traten de representarlos, ya sea los sustantivos, los objetos, los sujetos, las personas, siempre tener en cuenta que son representados por un pronombre del sujeto o del objeto, ¿no? Son representados por pronombres. En este caso, corn se representa por el it. Y el it, ¿con cuál de los tres auxiliares usamos el it? El is. Correcto. Y ese es el por qué nosotros vamos a usar el is con corn, ¿ok? Corn is, ¿y qué sigue? A ver, usted me dicta, por favor. Corn is. Growing. Ah, no, pero ya no lo vamos a hacer. Esta oración ya no la vamos a hacer en voz activa. Fíjate, tú me dijiste going, pero no. Fíjate, no. Tú puedes decir, ok, ¿qué puedes? Es más, te voy a seguir el rollo con going. Te voy a seguir el rollo. O sea, tú puedes decir, corn is going No dije to. going, dije growing. Perdón, es que, bueno. Entonces ya retiro lo dicho y ya no digo, ok, growing, muy bien. Tú ya estás usando growing. Corn is growing. Pero esto que estás diciendo, ya lo estás usando, pero en voz activa, mira. Ya es voz activa. Fíjate cómo lo coloco aquí, mira. Corn is growing. Lo estás haciendo en voz activa. Y yo lo que ocupo es que lo digas en voz pasiva. Tú tienes que utilizar este formato, mira, de voz pasiva. Ya utilizaste uno de estos tres auxiliares, pero ¿qué sigue? Mira, date cuenta. ¿Qué sigue? El being. El being. Entonces tú ya vas a decir corn is being. ¿Y qué sigue? El verbo en pasado participio. Entonces, ¿qué verbo estamos manejando? Pues el verbo grow, mira. Este es el verbo que estamos usando. Pero grow, resulta que grow es la forma regular. Fíjate, tenemos que grow, fíjense todos, es la forma regular de presente simple. ¿Qué sigue? En tercera persona, ¿qué es? Pues en tercera persona es grows.
En presente progresivo es growing. Growing. En pasado, ¿cómo se dice en pasado simple? Grew. Y en pasado participio, ¿cuál será? ¿Cómo será en pasado participio? Pues es grown. Ahí está. Entonces vean todas las formas del verbo grow. Grow, grows, growing, grew, grown. Vean las formas, cómo lo estamos conjugando. Grow, grows, growing, grew, grown. Aquí, ¿qué nos está pidiendo? ¿El verbo en qué? En pasado participio. Entonces, ¿cómo va a quedar, Paulina? Ya le ayudé mucho. Corn is being... Grown. Ajá, grow. Is being grown. ¿Qué sigue? By farmers. Eso, muy bien. By farmers. Ahora sí, léalo todo. Corn is being grown by farmers. Eso, perfecto. Corn is being grown by farmers. Y aquí lo tenemos en forma activa. Farmers are growing corn. Corn is being grown by farmers. ¿Ven? Tenemos voz activa, voz pasiva. We have here active voice, passive voice. Okidoki. Bueno, continuamos. Let's continue. Pum, 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 pum. ¿Qué sigue? Pasado participio. Okidoki, sigue el pasado participio. Muy bien. A ver, vamos a mandar esto para acá que ya lo utilizamos. Permítanme. Voy a subir esto para acá. Las oraciones ya son utilizadas. Ahora, y este también. Vamos a mandarlo para arriba. Ya no lo ocupamos. Ahora, chan. Perdón. Quitamos esto. Vamos a darle espacio para la siguiente oración. ¿Cuál es la siguiente oración? Aquí la tenemos, miren. Está en pasado progresivo, past progressive. ¿Y qué dice? ¿Qué oración? ¿Qué tenemos la oración en voz activa? Bueno, pues nos dice, Diana was copying the letters. Ah, perfecto. Entonces, bueno, voy a eliminar este formato porque ya no vamos a utilizar el presente progresivo. Vamos a dejarlo por aquí. Y esto ya no utilizamos presente progresivo. Y lo eliminamos. Ok. Pero, fíjense aquí. En voz activa, el pasado progresivo. ¿Qué me solicita? ¿Qué auxiliares uso? Necesito en pasado progresivo. Pues en pasado progresivo, en voz activa, me dice que tengo que usar el was o el were. Así recordando lo que es el pasado progresivo en voz activa. Yo tengo que utilizar el was o were. Más que, pues más el verbo con el ing, agregando el ing. Verb ing. Bueno, esto es lo que a mí se me está solicitando en voz activa, pero el pasado progresivo, el past progressive. Bueno, y en voz pasiva, ¿cómo está la cosa en voz pasiva? ¿Qué se me está solicitando? Bueno, veamos el diagrama. El pasado participio me solicita también lo que es, perdón, no, me estoy yendo, ¿dónde estoy? Ay, pasado progresivo, pasado, ¿dónde está el pasado progresivo? Acá está. Me está solicitando el was y el were, el being y el pasado participio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí también voy a usar el was, vamos a ver, el was, coma, were, plus the verb, no, plus being, plus the verb in past participle, the past participle verb. Ahí está.
Esto es lo que se requiere para yo hablar en pasado progresivo, ¿no? Pero en voz pasiva. Aquí tenemos, vean ustedes, pueden ver aquí el diagrama y eso es lo que me está solicitando. Si por ahí ustedes quieren ver y tienen ustedes a la mano lo que es el diagrama, pero en voz activa, pues claro que también les va a servir de gran ayuda, ¿sí? Pueden ustedes ver y comparar que lo que se requiere para hablar en voz activa y qué se utiliza en el pasado progresivo. ¿Qué se utiliza en el pasado progresivo? Aquí está. Ustedes aquí lo pueden ver. Veamos acá. Dense cuenta que necesitan el was o el were más el verbo con el ing. Eso se requiere ahí. Y este, como pueden ver, aquí dice el diagrama active voice. ¿Kidoki? Bien, entonces, y aquí está ya. El was, el were, más el verbo con el ing. En voz activa. Esto es voz activa. Pero, entonces, comparándolo con voz pasiva, pues aquí lo tenemos con voz pasiva, ¿no? Que igual manera es el was, el were, pero a diferencia, vean que en voz pasiva ya no se usa el verbo con ing, sino es el verbo en pasado participio. Pero le agregamos el verbo be, ahí sí el verbo be, pero en su forma progresiva. Y como le dijimos al inicio, miren, todas las formas en voz pasiva, todas las formas en voz pasiva, ya sea presente simple, pasado simple, presente progresivo, pasado progresivo, todas utilizan el verbo en pasado participio. Todos. Eso sí, ahí no nos va a fallar. Eso sí, tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Y aquí está la prueba. Entonces, vean cómo todos los verbos están en pasado participio. Grown, surprised, copied. Okidoki. Bueno, entonces, tenemos la siguiente oración. Diana was copying the letters. Okay, Diana was copying the letters. Diana was. Vean que aquí ya se cumple. Estoy usando el was con Diana y le agrego el verbo con ing. El verbo es copy. So Diana was copying the letters. Muy bien. Ahí está. Esto está en voz activa. Esto aquí está en voz activa. Diana was copying the letters. Pero ahora esta oración que está en voz activa, la subo hacia arriba, yo lo que quiero hacer es convertir la oración en voz pasiva. A ver, Adrián, ¿te animas a hacerlo? ¿O hay algún otro voluntario? A ver, ¿cómo hacemos esa oración en voz pasiva y utilizando esta formulita que está aquí? Fácil. ¿Quién quiere participar? No hay voluntario. ¿Ya se cansaron? A ver. Adelante, Adrián. Pues yo creo que quedaría así. Adelante. The letters was copied. Sí, No, y mira, no, está bien. Y mira, aquí no te puedo exigir a ti porque no te he enseñado cuándo usar el was y el were. Ahí sí, ¿no? Pero, y sí te falta esa clasecita que en el siguiente ciclo escolar, ahí te lo voy a enseñar, ¿no? Ahí sí te lo voy a enseñar. Sale, yo sé que ahí te falta ahí dominar y es un tema que no estás acostumbrado, ¿no? Pero lo vas a aprender, de eso tenlo por seguro. Bueno, the letters, a ver, y es más, y de una vez te lo voy a enseñar, mira. Yo aquí tengo, por ejemplo, te voy a poner los pronombres del sujeto, ¿no? Te voy a poner
los pronombres del sujeto, que es el I, you, perdón, she, he, it, we, you y el they. Vean ustedes, pueden ver aquí que tenemos los pronombres del sujeto, los subject pronouns. Yo aquí tengo la palabra the letters. ¿Sí? Tengo aquí the letters. ¿Sí? Bueno, vamos a poner aquí the letters. Letters. Tengo aquí ya sea este sujeto, objeto, sustantivo, como lo queremos llamar. Si ustedes se dan cuenta, the letters está de forma plural. ¿Sí? Tiene la S. Ok, perfecto. The letters. De igual manera, pues se puede utilizar de manera singular. The letter. ¿Sí? Vean, singular y plural. Ok. Aquí en estos pronombres del sujeto solamente hay dos pronombres que se usan con objetos. Uno es singular y el otro es plural. ¿Sí? Solo uno. El I solo es para una persona que es el que está hablando. Primera persona, I, o sea, yo. El you, pues, tú, segunda persona. She, ella, he, él. Pues estas primeras cuatro son para personas. ¿Sí? Nada más se utilizan para las personas. Pero de ahí tenemos el it. Y el it es un pronombre del sujeto que solo se usa para objetos, nada más. El it lo utilizamos para representar un objeto, un animal, un país, un sustantivo, que no es una persona, pero cuando es singular, nada más cuando es singular. Y en este caso, the letter puede ser representado por el it, ¿sí? Ahora, hay otro pronombre del sujeto que lo utilizamos para representar también sustantivos, objetos, cosas, pero de manera plural, que es el they. El they se puede usar para personas y para objetos. Este sí se puede usar para los dos, ya sea personas o para objetos, ¿no? Sustantivos que son objetos, que no tienen vida. Bueno, ahí está. Entonces vean cómo el it para representar un objeto singular, uno nada más, y el they cuando son objetos son dos o más. Entonces aquí tú ya te das cuenta que cuál de los pronombres del sujeto representa a estos dos. Ah, bueno, dirás tú. ¿Y eso cómo me va a ayudar? Te va a ayudar de la siguiente manera. Tú aquí tienes que utilizar el was o el were, ¿no? Te está dando esta opción. Tienes aquí que the letters, ok. Y a ti te está diciendo que tienes que utilizar ya sea el was, te voy a poner otro color. Tienes que utilizar el was o el were. Ok. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer ahora es conjugar los pronombres del sujeto con estos dos. Y se hacen de la siguiente manera, mira. Por ejemplo, tú vas a decir, I was, you were, she was, he was, it was, we were, you were, and they were. Entonces, en resumidas cuentas, fíjate, te lo voy a escribir aquí. El I se utiliza con el was, el you con el were, el she con el was. Esto lo vimos cuando estuvimos trabajando con el pasado simple y el pasado progresivo. El he con el was, el it lo utilizamos con el was, el we con el were, el you con el were, el they con el were. Entonces, tú aquí ya te das cuenta, ya te tienes que dar cuenta cuál vas a usar. Entonces, si yo te digo que el it
el it es representado por letter y el they por the letters, entonces, ¿cuál de los dos vas a usar? ¿Cuál de los dos, El Adrián? word. El word. Y esa es la razón del por qué, ¿no? Esa es la razón del por qué. Entonces, tú aquí, en the letters, tú vas a decir the letters were. ¿Y qué más? Adelante, continúa. Go ahead. Go for it. Pues creo que sería ah, The letters were. copy. Sigue la formulita. The letters were. Being. Eso. Being. Y ahora sí, el verbo en pasado participio. ¿Cuál es el verbo que estamos usando? Pues es el verbo copy. Es el verbo copy. Entonces, como es un verbo regular, a copy tú le tienes que agregar el ed. A copy tú le tienes que agregar el ed. Pero cuando queremos hacer copy en pasado participio, pues a la Y sí la tienes que cambiar por la I latina. Tienes que cambiarla por la I latina. Entonces, va a ser de la siguiente manera. Copy. Pero vean cómo en su forma progresiva, miren, aquí a copy no la cambié por la I latina. Fíjense, aquí sí no se cambió. Simplemente nada más aquí, en su forma progresiva, la incluimos nada más, le agregamos el ing. Pero en el pasado participio, sí estamos cambiando la Y por la I latina. ¿Sí? Vean ahí, dense cuenta. Entonces dice, the letters were copied. Oh, sorry, the letters were being copied. ¿Qué más? What else? Continue. Creo que sería by Diana. Yes, sir, by Diane. Very good. Y así está. Ahí va quedando. Bueno, entonces ahí está, chicos. Entonces vean cómo, pues ya tenemos nosotros ahora the letters, que era el objeto en voz activa, pasa a ser el sujeto. Y aquí Diana, que era el sujeto, pasa a ser el objeto, ¿no? Entonces vean, como siempre en nuestra oración, recuerden esto, siempre las oraciones inician con sujeto y el objeto. En este caso, por ejemplo, que acá en voz activa tenemos sujeto y objeto, pero aquí el sujeto era Diana y aquí el objeto the letters. Pero como vamos a decir esto en voz pasiva, pues hacemos un cambio. Miren, ahora Diana pasa a ser el objeto y the letters el sujeto. Pasan a ser. Pero eso en la siguiente oración. Así, miren, letters pasa a ser sujeto, Diana pasa a ser objeto. Eso se hace en voz pasiva. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta? Vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a continuar con el siguiente caso. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Ya para terminar, y por ahí si nos da chancita de hacer una actividad, un ejercicio de los que les compartí. ¿Qué sigue? El presente perfecto. Bueno, nos queda 2 minutitos, por ahí esperemos terminar rapidito porque más adelante les tengo otro tema que tenemos que terminar también y tenemos que ver. Bueno, veamos aquí pues. Tenemos nosotros aquí en presente perfecto. Tenemos ahora en presente perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y tenemos la siguiente oración. Tenemos que dice en voz activa, tenemos lo siguiente. Y dice así. Jack has mailed the letter. Vean ahí. Jack has made the letter. Esto que está aquí se está realizando en present perfect. Present perfect. Presente perfecto, ¿no? Estamos utilizando lo que es el presente perfecto. Muy bien. Tenemos el presente perfecto en voz activa.
¿sí? Y estamos diciendo lo siguiente, hey, Jack has mailed the letter. Pero fíjense, voy a cambiar la formulita, ya no es was ni were. ¿Qué se requiere en el presente perfecto? Pues se requiere utilizar los auxiliares, ya sea el has o el have. ¿Qué más? Pues tenemos que usar el verbo, pero ¿cómo? El verbo pero en past participle, en pasado participio, past participle. Ahí se requiere. Entonces, requerimos nosotros utilizar uno de estos auxiliares, ya sea el has o el have, más el verbo en pasado participio. Y como es un verbo regular, pues es fácil, nada más tenemos, realmente, miren, el verbo en presente es mail. Yo lo quiero hacer en pasado simple, o pasado participio, simplemente le agrego el ed, porque es un verbo regular. So, Jack has mailed the letter. Jack has mailed the letter. Bueno, y esto ya está hecho aquí en voz activa. Ahora, ¿qué necesito hacer? Bueno, hagamos esto, pero en voz pasiva. Entonces, vamos a mandar esto para arribita. Y ahora quiero que esta oración que está en voz activa la convirtamos en voz pasiva. Pues para eso voy a tener que escribir aquí la formulita que se requiere. ¿Qué se requiere para yo hablar en voz pasiva, en presente perfecto? Y fíjense, entonces, hasta le voy a agregar aquí, vamos a poner aquí, present perfect, passive voice. Ahí está, present perfect, passive voice. Con